Cuarto bloque de escenario industrial, estamos acá por el canal 5 de Aire Telecreativa para toda la provincia de Buenos Aires. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, escenarioindustrialtv@gmail.com, sí, pensé que lo estaba diciendo mal, pero lo dije bien. escenarioindustrialtv@gmail.com, nos mandan un mail, se comunican con nosotros no solamente durante el programa, sino también durante la semana. Recibimos allí, nuestra compañera Tamara Prisco recibe los mails, la productora de nuestro programa, y nos comunicamos con ustedes. Y también pueden visitar nuestra página web www.escenarioindustrialtv.blogspot.com.ar. Allí tienen toda la información de lo que sucede en la industria, en materia de industria, en la provincia de Buenos Aires. Lo decíamos en el primer bloque, cuando hablábamos de estos cambios que la presidenta Cristina Fernández ha traído luego de su reposo postoperatorio. Cuando hablábamos del acuerdo entre YPF y Repsol, entre el pago que el gobierno nacional iba a hacer a Repsol por la expropiación de ese 51% de la empresa de YPF a la empresa española, nosotros decíamos que en algún momento esto se tenía que resolver. ¿Se podía patear la pelota para adelante? Y sí, se podía patear tantas veces el gobierno quisiese, pero en algún momento lo iban a tener que resolver. ¿Por qué? Bueno, porque acá están en juego los intereses de la empresa, los intereses de YPF y sobre todo las posibilidades de inversiones de YPF. Emi, ¿cómo hace el gobierno y qué piensa el gobierno en materia de pago a Repsol? ¿Cómo piensa el gobierno? Bueno, es un tema complicado porque todavía no está resuelto el problema entre Repsol y YPF. Hay un gran avance. Nosotros anteriormente, en programas anteriores, estuvimos hablando del conflicto, pero hoy solamente hay un gran avance que se está viendo que desde las dos partes se quiere resolver. Pero no son las dos partes las que están en el medio. No es solo YPF y Repsol o el Estado español y el argentino, sino que también hay otras empresas y otras naciones que también se meten en el medio, como por ejemplo México, claro, que tiene una parte de las acciones de Repsol. Creo que algo así como el 9 y pico de %, ¿no? Claro, sí. Pemex, sí, la empresa mexicana que es la que produce crudo. Claro, y después también el gobierno de Neuquén, donde lo encabeza Jorge Zapag, también ahí hay intereses porque ahora está el contrato entre Chevron y Vaca Muerta, que es otra petrolera, entonces eso aumenta las posibilidades de que se tiene que llevar a buen puerto la relación entre YPF y Repsol. Lo que se está viendo es la forma de pago y cuánto se le va a dar, porque en un momento se hablaba de los 25.000 millones de pesos, de pesos justamente, y ahora se está hablando de unos 10.000 millones, pero en una fuente de Estados Unidos, de la Wall Street, dicen que va a ser la mitad. Todavía no hay un número oficial, pero los trascendidos van entre los 5.000 millones o los 8.000, no más de eso. En algún momento, cuando recién Repsol había perdido ese 51% a manos del gobierno nacional, cuando fue la nacionalización de la empresa, en algún momento el gobierno nacional había dicho: nosotros no vamos a pagar, porque en realidad le vamos a iniciar un juicio a Repsol por el dinero que se llevó de las regalías petroleras y la inversión que no hizo durante tantos años desde su estatización en la década del 90. Entonces había una puja. Se ve que cuando el equipo económico del gobierno se sentó a la mesa de trabajo y se puso a analizar esta situación, dijeron: no, la verdad que vamos a tener que indemnizarlos con algo, porque si no va a ser muy difícil poder atraer inversiones extranjeras. Sí, eso es así, lo que estás marcando vos es clave, porque en un principio decían que no se iba a remunerar nada a Repsol, y ahora, como cambia el panorama, se dice que también porque está en medio el Banco Central, que lo nombrábamos la vez pasada, con su institución principal que es el CIADI, que arbitra entre Repsol y YPF. Seguro. Entonces eso también es presión para Argentina para indemnizar a Repsol. El tema es que nosotros venimos viendo que Repsol y España vienen atravesando una crisis muy importante. Seguro. Y esto Argentina capaz que no lo sabe aprovechar, o quizás sí, o no sé cómo lo estarán pensando, pero para darte un dato más y darles un dato más también, es que ya hay problemas. Según medios opositores andan diciendo que Kicillof no sabe si hay que pagarle, cuánto hay que pagarle, porque también se está metiendo en el medio un banco alemán que
que Repsol lo está utilizando para depositar ahí todo el dinero que le va a dar Argentina, que va a ser en varios pagos también. Bueno, estos son todos datos que hay que ver cómo siguen prosperando. Digamos, la información es muy nuevita, recién está carreteando, todavía no tenemos mucha información al respecto, pero sí la intención, por lo menos la intención y un principio de acuerdo entre Repsol y el gobierno nacional de sentarse a la mesa del diálogo para poder cancelar, digamos, esta deuda que tiene nuestro país con la empresa española. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por lo menos, ¿qué marca la agenda informativa con respecto a lo que viene la próxima semana con respecto a este tema o esta novela Repsol Argentina? Y los pasos a seguir van a ser reuniones que van a seguir teniendo entre YPF y Repsol, y lo que voy a marcar, que para mí es importante, es que cómo se le va a pagar a Repsol. Porque a Repsol se le va a pagar como se está pagando la deuda externa y como se le está pagando a los fondos buitres. Entonces hay que ver si uno de los encargados de llevar adelante eso es también Lorenzino, que ahora cambió y está llevando adelante toda esa tarea. Claro, está en una unidad nueva que la presidenta ha nombrado en el Ministerio de Economía, se llama reestructuración de la deuda, así se llama la cartera que ocupa Lorenzino. Y es muy interesante lo que vos planteás, porque Lorenzino va a tener un rol preponderante entonces, porque si se le paga de la misma manera que se está cancelando pagos de la deuda, también van a tener una estructuración de la misma forma, ¿no? Y también tendrán que entrar en el canje de la deuda cuando que se está reabriendo a partir que el Congreso Nacional lo ha votado. El dato que tengo yo es que desde el arco opositor, porque este acuerdo va a tener que entrar en el Congreso, y hasta ahora solamente el Frente para la Victoria y algún sector del masismo estarían de acuerdo en que el gobierno pague y en los plazos o en los términos que se está hablando hoy por hoy. Pero el radicalismo, el Frente Amplio y Progresista, la coalición cívica, el PRO, por ahora no están, parte del socialismo, por ahora no están de acuerdo con estos plazos. Muchas gracias, Emi. Nosotros vamos a abrir ahora la ventana de las noticias y por eso ponemos la primera placa que tiene que ver entonces con esta situación, porque el Consejo de Repsol aprobó este acuerdo con YPF. El Consejo de Administración de la empresa española aprobó el preacuerdo alcanzado entre España, la Argentina y, como decía recién Emiliano, México, acerca de la compensación por la estatización en el año 2012 de aquel 51% de yacimientos petrolíferos fiscales. De acuerdo, revelaron los medios españoles, El Mundo, Expansión y El Economista, que son medios de España, que citan fuentes de la empresa. Se les pagarán a la compañía española, bueno, es una de las versiones, unos 5.000 millones de dólares en bonos soberanos y en oro. El encuentro tuvo lugar en la sede de Repsol y Avenida Méndez de Álvarez 44 de la capital española, donde los miembros del Consejo de Administración aceptaron las condiciones de principio de acuerdo. Los 16 consejeros de Repsol, incluido su presidente, Antonio Brufau, que estuvo aquí en la Argentina, se definieron de esta forma sobre el pacto firmado por la Argentina, por España y por México, cuya petrolera pública, Pemex, controla el 9,34% de la empresa española. Esto es entonces la información que decíamos acerca de YPF y el acuerdo con Repsol, o este inminente acuerdo con Repsol que recién hablábamos y que veremos qué alcance tiene en las próximas semanas. Bueno, en una segunda noticia, Capitanich afirmó que el gobierno no pondrá techo a la discusión salarial. Jorge Capitanich habló el día miércoles, como todas las mañanas desde que asumió en la jefatura de gabinete, y desmintió que hubiera intención de poner un tope desde el gobierno nacional a las discusiones salariales del 2014. Capitanich aseveró que las paritarias en Argentina son de negociación libre entre las partes. El temor a un tope instalado por el gobierno ha circulado entre los principales gremios, donde ya analizan la negociación a llevar adelante el próximo año. Además, el jefe de gabinete aseguró que concurrirá al Senado con una apertura para lograr una interrelación adecuada entre oficialismo y oposición. Vamos con la tercera noticia entonces, Emi. Bueno, el sucesor de Moreno promete otros modos. Augusto Costa asumirá el martes el cargo que dejará Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, y la mano derecha de Axel Kicillof tiene previsto oficializar esa misma semana los nombres de los economistas que lo acompañarán en su nueva gestión. Costa tiene previsto continuar con los controles de precio y la administración del comercio exterior, pero el funcionario, que viene de desempeñarse en la Cancillería, destaca que las formas para instrumentar estas políticas serán completamente diferentes
a las implementadas por Moreno. Es interesante pensar en esto porque uno de los temas que va a tener que seguramente atender Augusto Costa cuando asuma definitivamente al frente de la cartera de Comercio Interior es justamente flexibilizar la entrada de los insumos industriales. Muchas empresas que tienen que comprar insumos en el exterior porque aquí no se fabrican y que hasta el momento tenían que pasar por una serie de papelerío, por una cuestión burocrática, sentarse a hablar con Moreno y decir, bueno, usted va a importar este vaso, perfecto, este vaso vale 10 pesos, entonces usted va a tener que exportar por 10 pesos para poder equilibrar la balanza de pagos, la balanza comercial, ¿no? Habrá que ver cómo se puede generar una flexibilización de los insumos industriales para que justamente empresas que son pequeñas o medianas empresas, que son empresas que necesitan sí o sí ese insumo para poder seguir produciendo sus bienes finales, que son los que van a destinar al consumo, puedan tener esas partidas de insumos que necesitan, ¿no? Eso va a ser entonces uno de los principales ejes donde va a tener que trabajar Augusto Costa como nuevo secretario de Comercio Interior de la Nación. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, gracias Emi como siempre por el informe, en este caso muy interesante, hablando de un tema que seguramente volveremos a tenerlo en nuestro programa cuando hablemos de los pasos a seguir entre Argentina y Repsol por el pago de la indemnización por la expropiación de ese 51% de la empresa que ahora es nacional y es argentina. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene con el último programa de escenario industrial de este año 2013, programa donde vamos a seguramente tener lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la Expo Industrias de Lanús, Made in Lanús, como la han llamado, ese es su eslogan, en Abremate, en la Universidad de Lanús. Allí estuvimos nosotros en la inauguración y vamos a estar a lo largo de los 4 días con nuestro programa de escenario industrial y con Telecreativa Noticias para poder llevarles a ustedes la información de lo que suceda en esa exposición que es de todos los lanucenses, así como estuvimos en Avellaneda, así como estuvimos en Almirante Brown. Ahora también tenemos la posibilidad de contarles lo que sucede en materia de exposición, de industria y de comercio en nuestro municipio. Nosotros nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana.